Buenas. Vamos iniciando este vivo sobre qué involucra una campaña de principio a fin. Es esta nueva serie de vivos todos los viernes a las 11 de la mañana de Argentina. ¿Qué involucra una campaña de principio a fin? Hola. Gracias por ir uniéndose. Bueno, para quién, mientras se van sumando personas, para quién va a ser esta clase, mini clase. Para quienes quieran delegar las campañas publicitarias, les va a servir para tener un panorama de todo lo que involucra una campaña de principio a fin. Y para quienes quieran dedicarse a gestionar campañas de clientes, también les va a servir para saber qué pasos se están salteando. Obviamente esto es un ida y vuelta, así que si quieren aportar también pueden aportar. Si tienen preguntas las pueden dejar en la parte de preguntas de acá mismo, en el iconito que tiene el signo de pregunta. Así que bueno, ¿cómo andan? ¿Alguien está pensando en delegar campañas publicitarias o delega hoy campañas publicitarias? Que ponga una manito saludando. Quienes ya estén delegando y quienes quieran llevar publicidad a clientes, bueno, pueden poner, póngame cliente, o llevar publicidad a clientes. No hice un código muy uniforme, pero para que vayan poniendo. Si quieren ir poniendo corazoncitos, que me ayuda también a llegar a más personas, genial. Y ya siendo 11:02, yo soy bastante puntual. Vamos a comenzar con toda la energía de este viernes. Buenísimo, gracias por unirse. Ahí veo caritas conocidas. Me están escuchando bien, ¿no? Con este super filtro que me hizo Diego Anfort y que nunca lo uso. Yo quiero delegar, dice Priscila. Clientes, bien, genial. O sea, quieren llevar clientes, buenísimo. Entonces, esta clase le va a servir a quienes quieren delegar las campañas y quieren saber bien cómo es el proceso, o a quienes quieran llevar publicidad a clientes o quienes hoy estén llevándole publicidad a clientes y saben que algo no están haciendo del todo bien o que podrían mejorar el proceso. Creo que se van a llevar un panorama de todo lo que involucra la campaña. Bueno, entonces comenzamos. ¿Qué involucra una campaña? Voy a mirar ahí para el costadito para no olvidarme ningún punto. ¿Qué involucra una campaña publicitaria de principio a fin? Bueno, poniéndome desde el lado de gestora de publicidad, de llevar publicidad a clientes, que muchos me preguntan si gestiono publicidad de clientes. Sí, gestiono publicidad de clientes, aparte de dar cursos, aparte de dar asesorías, también gestiono campañas publicitarias con ciertos valores de inversión, o sea, a partir de ciertos valores de inversión las gestiono yo. Entonces, este proceso lo conozco a la perfección porque hace años lo llevo. Lo fui mejorando con el tiempo, pero es lo que les voy a compartir. Básicamente las etapas podría decirse que son entre 4 y 5 etapas como muy marcadas. Entonces vamos a comenzar por la primera parte de la gestión de una campaña publicitaria, que si bien no está dentro de la campaña publicitaria en sí, está relacionada, que es la etapa comercial. Esto le va a interesar principalmente si quieren llevar publicidad a clientes, conocer esta etapa que es la etapa comercial, o sea, definir con qué tipo de cliente quiero trabajar y si es viable ese cliente también para nosotros. Seguramente cuando recién comienzan cualquier tipo de cliente les venga bien, entonces no hagan un filtro un poco más grande. Sí les recomiendo que cuando empiecen a tener más experiencia, esto ya gestionando publicidad de clientes, que filtren un poco con qué clientes y con qué clientes no, con qué clientes quieren trabajar y con qué clientes no quieren trabajar. Entonces, esta es la primera etapa, la etapa comercial. Lo que vemos es si es viable trabajar juntos. En mi caso en particular, yo lo que tengo, seguramente muchas personas ya me han pedido cotización o me han preguntado por los servicios. Hoy tengo en el sitio web una parte específica que habla sobre los servicios. Siempre es mejorable, de hecho la voy a tener que cambiar ciertas cuestiones en estos meses seguramente. Pero lo que hablo es cuento un poco de qué se trata el servicio y a partir de qué monto de inversión tomo clientes. ¿Por qué hago eso? Bueno, porque necesito este filtro más grande de gente que ya esté invirtiendo en publicidad, que vaya viendo resultados con la publicidad, que sepa que se está perdiendo algo, que no está viendo un poquito más
digamos, que necesite mejorar esos resultados, pero no sepa cómo hacerlo, porque muchas veces lo que me dicen es, quiero invertir más, pero tengo miedo de tirar el dinero. Entonces, yo busco clientes que estén en ese punto, clientes que ya estén invirtiendo un buen dinero por mes, que quieran escalar sus resultados de forma confiable. Entonces, ustedes como gestores de publicidad tendrían que tener por lo menos un mínimo de dinero que tendría que tener ese cliente para invertir, porque si no, se encuentran en esta situación. Con poco dinero no se puede hacer demasiado en las campañas. No sé si a alguien le pasó algo de esto. Alguien como gestor, si le pasó esto de que el cliente tenía poco dinero para invertir y entonces se complicó la campaña, pero porque era muy poquito dinero para invertir. Bueno, del lado de gestor de publicidad, con poco dinero no podemos hacer demasiado. Eso por un lado. Entonces, en la etapa comercial hay un filtro en el cual el filtro más grueso es la inversión, pero la inversión publicitaria que tiene ese cliente también se relaciona con la etapa en la que está esa empresa. También otro filtro es, para mí, en mi caso en particular, es que el cliente tenga sitio web. En general no tomo clientes que no tienen sitio web, o sea, tienen un sitio web desarrollado, tienen ciertas características de su empresa que ya facturan un poco más interesante en general, o sea, no es un emprendedor que recién comienza, sino que es una empresa o un negocio digital que ya tiene una cierta trayectoria. Entonces, esa sería la parte comercial. Poner un filtro y no tener reuniones con todos, sino que tener reuniones solo con los que pasan este filtro un poquito más grande. En mi caso en particular, tengo en el sitio web un formulario donde los llenan, les hago ciertas preguntas para determinar si realmente es mi perfil de cliente y en base a eso tenemos o no reunión. No voy a tener reunión con cualquiera. Ese es un filtro muy interesante para cuando estamos en una etapa un poquito más avanzada de gestionar publicidad de clientes, de poner este tipo de filtros para no tener reuniones con todo el mundo que nos hacen perder demasiado tiempo y bueno, y el tiempo es dinero. Entonces, primera etapa de la campaña es la etapa comercial. Vayan poniendo si quieren corazoncitos que me ayudan ahí a llegar a más personas y que se viene la parte así más gorda de lo que es gestionar una campaña. Bueno, hola a todos los que se van sumando, gracias por estar. Bueno, entonces la etapa comercial, filtramos tipo de cliente. Eso desde el lado de gestor de publicidad. Quizás desde el lado del cliente no les interesa tanto esta parte, pero también deberían saber por qué a veces, o sea, en qué punto conviene delegar o no. La realidad es que cuando todavía no están invirtiendo nada, mi consejo es que o están invirtiendo muy poquito por mes, y con muy poquito me refiero a menos de 5.000 pesos por mes, empiecen a gestionar ustedes la publicidad y aprendan a llevar la publicidad, aunque sea a un nivel básico, o sea, empiezan a tener resultados. ¿Por qué? Porque si ustedes delegan directamente desde el lado siendo clientes, lo que puede pasar es que no entiendan nada y les hagan desastres, que vi de esos casos un montón. Entonces, mi consejo es que si están invirtiendo poco, es más, diría menos de 10.000 pesos por mes o $100 por mes, no deleguen todavía, aprendan a hacerlo ustedes en un principio. Ese es como el consejo del lado del cliente. Ahora, una vez que el cliente nos dijo que quiere trabajar con nosotros, nos pusimos de acuerdo en los valores, vamos a empezar a trabajar. Pero no es que empezamos el día 1 a hacer campañas. Y esta es la etapa 2, que lo que comenzamos a hacer es, si alguien aceptó esa propuesta que yo le di, la propuesta comercial de la campaña, lo que empieza es una etapa de conocimiento. Yo lo que quiero hacer es conocer a esa empresa, entender cómo habla ese negocio, cómo se comporta en redes sociales, principalmente en Facebook e Instagram, que es lo que a mí me interesa en particular porque es donde voy a hacer publicidad, pero también me interesa toda la presencia de la empresa, o sea, me interesa también cómo está su sitio web, cómo atienden, si tiene comerciales, cómo atienden los comerciales a ese potencial cliente que les llega. Entonces me interesa todo en general, cómo funciona en esa empresa, principalmente la parte online. Entonces esta es una etapa de conocimiento que básicamente yo lo que hago como gestora de publicidad es me empapo de todo lo que hace la empresa, le envío un formulario que tiene que llenar con ciertos datos, tenemos una reunión, me genero los accesos a su cuenta, le pido un montón de datos adicionales para entrar en distintos al sitio web, hago análisis del sitio web con herramientas, hago análisis de las redes sociales, de Facebook, de Instagram principalmente, analizo también, me inscribo a sus newsletters y veo también las secuencias de email que tiene prendidas, o sea, analizo un poco en general toda la presencia online de esa empresa.
Y también vuelco un poco toda esta información que me dio en el formulario inicial, en el brief se llama, y en esta reunión inicial que tuvimos con el cliente. Esa etapa, la etapa de conocimiento del cliente o de diagnóstico inicial o de relevamiento, como quieran llamarla, esa etapa culmina con un documento que yo le llamo documento de relevamiento, pero se puede llamar documento de diagnóstico inicial, documento de, bueno, como quieran llamarlo, pero sí se plasma por escrito, para que todos estemos en lo mismo. Hay mejoras, hay sugerencias de mejoras también en ese documento. ¿Alguien hoy delega publicidad y le han hecho este tipo de documentos? También podría ser un plan de marketing, se le puede llamar, un plan de marketing digital. A ver si alguien cuenta la experiencia, si alguno tuvo experiencia de trabajar con empresas y que le hicieran con alguna agencia y que le hiciera este tipo de documento, analizando la presencia de su negocio. Bien. Están callados. Bien, entonces tenemos la etapa comercial, que es la etapa en la que definimos si queremos trabajar juntos, cliente y gestor de publicidad. La etapa de conocimiento del cliente, que culmina con este documento de relevamiento o documento de diagnóstico inicial. No trato de hacerlo yo para los clientes. Bien. No hay que tanto tratar ahí, sino hacerlo directamente. Bien. Porque justamente es lo que entiendo que muchas veces los clientes no quieren pagar ese relevamiento inicial. Yo lo pongo como obligatorio y sí lo cobro, ese relevamiento inicial, y para mí hay que cobrarlo porque es un esfuerzo inicial que se hace para conocer esa empresa. Entonces, para mí es fundamental tomar la costumbre de hacer ese documento como proveedor de servicios. Porque les va a permitir a ustedes trabajar mejor, dar una imagen seria, entender mejor lo que necesita esa empresa y no tratar a todos por igual, porque cada negocio es un mundo, entonces hay que tratarlos como tal. O sea, hay que analizarlos en particular. Etapa comercial, etapa de conocimiento de esa empresa. Se le puede llamar etapa de relevamiento inicial, etapa de diagnóstico inicial. Y ahora sí pasamos a una etapa que ya no es la campaña, sino la pre-campaña. Ese documento de diagnóstico inicial, por lo general, en mi caso, va acompañado de otro documento que es un documento ya con primero, planteamos campañas de acá a 3 meses, o sea, cuando comenzamos este trabajo, lo que le pido es un panorama para saber qué es lo que quiere conseguir en estos primeros meses de trabajo juntos. Entonces, aparte de delinear la estrategia de los siguientes 3 meses, también lo que hago es específicamente la estrategia de la primera campaña con la que vamos a comenzar, o sea, con el primer mes que vamos a comenzar de gestión publicitaria. Entonces, es un documento que puede estar aparte o no de ese documento de relevamiento, donde explico qué es lo que voy a hacer o lo que me gustaría hacer con esa campaña, cuánta inversión voy a necesitar, qué tipo de gráficas voy a necesitar, qué tipo de imágenes, videos, cómo tiene que estar la estructura en sí, la landing page, que es la página de aterrizaje a donde envío a las personas, o la tienda online, en el caso de que sea una tienda online. Entonces, es una etapa de pre-campaña. Yo lo que pongo es sobre la mesa lo que voy a hacer o lo que planteo hacer, que no necesariamente no es que está escrito sobre piedra, sino que si el cliente quiere algún cambio se pueden hacer cambios, pero la idea es tratar de respetar lo más posible lo que yo pensé como estratega, en este caso en particular de las campañas publicitarias, basándome en la estrategia del cliente en general. Entonces, es la estrategia de la campaña en sí, o sea, lo que se va a llevar a cabo, y pedidos al cliente de creatividades, de que son imágenes y videos, de textos si necesito, quienes quieran poner corazoncitos, que me ayudan a llegar a más personas. Se lo súper agradezco, porque ahí Instagram lo oculta a veces, y es información importante. Bien, entonces la etapa de pre-campaña es esto, preparar el terreno para después sí correr la campaña. Está lindo el filtro ahí, que me caen los distintos elementos. Entonces, la etapa pre-campaña, preparamos todo el terreno para esta campaña, va a estar la estrategia, van a estar los activos que necesito, va a haber un buen tiempo de ida y vuelta con el cliente. Una vez que nos pusimos de acuerdo que vamos a hacer esto en la campaña, que vamos a necesitar esto y que lo vamos a necesitar en tal fecha específica, todo, para después ya comenzar a montar la campaña. O sea, eso queda de mi lado, monto la campaña, la estructura de la campaña,
con la campaña en sí, los conjuntos de anuncios, los anuncios, o sea, toda la estructura súper prolija. Se deja programado todo para que comience y ahí podría decirse que termina la etapa de pre-campaña. Ahora sí, nos metemos de lleno en la etapa de campaña en sí, que la campaña es esto, es que empieza a correr esta campaña. Esto que ya planificamos, bueno, empieza a correr la campaña. Durante algunos días por lo general no se hacen modificaciones y después empieza la etapa de optimización. La optimización es ver de conseguir mejores resultados, o sea, de ir monitorizando qué es lo que pasa, o monitoreando, qué es lo que pasa con esa campaña mientras está corriendo e ir haciendo mejoras a la campaña, ya sea incorporar nuevos conjuntos de anuncios, o sea, nuevos públicos, hacer testeos, empezar a aumentar la inversión en ciertas partes o sacársela a otras partes, ir viendo lo que va sucediendo. También se pueden hacer, depende de qué tan largo sea el tiempo que va a estar corriendo la campaña, se pueden hacer testeos de landing page, por ejemplo, probar distintas páginas de aterrizaje. Entonces eso se hace mientras está la campaña corriendo. Ahí por lo general, en los que son clientes nuevos, por lo menos yo tengo la costumbre de informarles un poquito más cómo viene, porque muchas veces están más inseguros, entonces es una parte muy educativa de mi parte, decirle cómo va sucediendo todo y lo que estoy haciendo, para que entienda un poquito más, que si bien algunas cosas se le van a escapar seguramente, pero la idea es que no se sienta que no sabe nada, sino explicarle un poquito de qué va todo esto. Entonces, dijimos, y ya estamos llegando al final, es etapa comercial, vemos si podemos trabajar juntos o no, gestor y cliente, gestor de publicidad y cliente. La etapa de conocimiento, o sea, la etapa de diagnóstico inicial, que es la segunda etapa, que es conocer a ese cliente para poder saber qué es lo que podemos hacer con las campañas. Tercera etapa es la etapa de pre-campaña, donde preparamos el terreno para esa campaña en particular que vamos a correr, que cuando digo campaña no necesariamente es una sola, sino que es este mes de campaña si lo manejan por mes, o este lanzamiento si es un lanzamiento, como sea que lo manejen. Entonces, etapa comercial, etapa de conocimiento de configuraciones, etapa pre-campaña y ahora sí la etapa campaña, que ya dijimos que es cuando comienza a correr la campaña, cuando ya montamos todo, comienza a correr la campaña y hacemos estas modificaciones que son bastante periódicas. La revisión de las campañas por lo general se hace diaria, o sea, como gestor de publicidad y si ustedes lo delegan esta parte, en general el gestor de publicidad debería revisar las campañas todos los días, que no necesariamente va a hacer cambios. ¿Pero por qué tiene que revisarla todos los días? Bueno, porque en la plataforma puede haber problemas de falta de pago, entonces se pausan las campañas, puede haber problemas de desaprobados, puede haber problemas de medición, que en algún momento algo que yo le haya pedido a la plataforma, por ejemplo, conversiones o compras, supongamos, puede que no me esté registrando compras y algo esté pasando en el sitio web, entonces hay que revisarlo. O sea, básicamente revisamos que no haya problemas. Pero también puede haber instancias de modificar ciertas cuestiones en la campaña. Que depende del tipo de campaña, se puede hacer más modificaciones o no. En general, en un lanzamiento, les comento esto por si les interesa, en un lanzamiento no se suelen hacer tantos cambios porque no da el tiempo, pero en las campañas que son más pensadas a largo plazo sí se suele hacer más cambios. Hola. Entonces, etapa comercial, diagnóstico, pre-campaña, campaña y ya llegamos al final, que es el cierre de esta campaña. O sea, las campañas deberían tener un principio y un fin, no quedar abiertas, o por lo menos a los términos de comunicación con el cliente deberían tener un cierre, más allá de que después se repitan. ¿Cómo se cierra esta campaña? Siempre con un reporte. O sea, siempre se tiene que mostrar, siendo gestor de publicidad, se tiene que mostrar un reporte a ese cliente de lo que pasó. Y no es tirar números y nada más, es buscar que esté adecuado lo que estaba buscando ese cliente. Si ese cliente buscaba ventas, lo que hay que mostrar es ventas, no mostrar alcance, no mostrar impresiones. O sea, sí mostrarlo, pero no mostrarlo como número principal. Hay que mostrar lo que al cliente le interesa saber, o sea, lo que planteamos, que queríamos saber, que eso lo tenemos que saber desde antes cuando planteamos la estrategia en la parte de pre-campaña. No sé si recuerdan. Ahí si alguien se acuerda de las etapas que acabo de nombrar, las puede poner. Si están así, si alguien está atento, tipo alumno de clase, puede poner las etapas para ver si van entendiendo. Comercial, diagnóstico inicial, pre-campaña, campaña
y la campaña finaliza con este reporte. Este reporte lo que se muestra es básicamente lo que sucedió en ese mes de campaña, supongamos que lo fraccionamos por mes, mostramos lo que pasó, lo que se puede mejorar, lo que no funcionó tan bien. Sacamos métricas no solo de la plataforma del administrador de anuncios, sino también de, por ejemplo, Google Analytics o del mismo sitio web. Buscamos datos de las compras o conversiones que hubo en el sitio web y hacemos este reporte a medida del cliente. Lleva bastante tiempo, en general, este reporte. Y lo que conviene hacer es, o bien ese reporte, por lo menos en las primeras campañas, siempre ir explicando cada uno de los ítems que ponemos, especialmente si para el cliente es muy lejano todo este lenguaje que trabajamos en campañas publicitarias, explicarles un poquito más de qué se trata cada uno de los ítems que ponemos en el reporte. Y puede ser también culminarlo con una reunión donde lo explicamos o con un mini video. Yo en muchos casos pongo un video explicando de qué se trata cada uno de los ítems. Quizás después en alguna reunión nos explayamos más, pero para que el reporte no vaya solito en seco, sino que haya una explicación. Y se abre el espacio de preguntas, no es que te doy el reporte y no me puedes hacer ninguna pregunta, sino que dejar el espacio para que si el cliente quiere alguna métrica que no estuvo incorporada o quiere saber algo más que no está en el reporte, bueno, se le puede dar a ese cliente. O sea, la idea es que tenga la información para tomar decisiones. Y siempre tiene que ir acompañado de nuestra lectura como gestor de publicidad. O sea, yo le tengo que decir, esto salió mal, ¿por qué? Y qué se puede hacer para corregirlo. O sea, siempre va acompañado de correcciones que se puedan hacer, que pueden ser del lado del gestor de cliente o puede ser del lado del cliente. Por ejemplo, si yo le sugiero que mejore el sitio web, le digo qué es lo que tiene que mejorar en el sitio web. Que no quiere decir que eso le vaya a cambiar drásticamente los resultados, sino que puede ser una variable a probar. ¿Cómo vienen hasta ahora? Bueno, y el reporte nos ayuda a alimentar las siguientes campañas. Bueno, entonces la campaña involucra eso. La etapa comercial, que es la etapa de vemos si queremos trabajar o no. Ustedes, si están del lado del cliente, siempre busquen estar con algún gestor con el que se sientan cómodos, que entiendan. Preferentemente traten de no delegar campañas hasta no haber invertido y entender más o menos de qué se trata todo esto. Sé que muchos odian el administrador de anuncios, pero lo tienen que por lo menos entender conceptualmente para saber que no les van a hacer lío porque les pueden hacer perder mucho dinero si les gestionan mal las campañas. La etapa de diagnóstico inicial, donde del lado del gestor conocemos al cliente y debería culminar con algún documento que le compartamos al cliente para que estemos todos en el mismo entendimiento. La etapa de pre-campaña, donde preparamos el terreno para esta campaña, que básicamente es la estrategia de la campaña, las imágenes y videos que vamos a necesitar, la estructura de campaña que vamos a armar, los copies, o sea, los textos que vamos a utilizar, las landing page que estén en buen funcionamiento y revisar todo ese proceso de traqueo. La etapa de campaña en sí, que es montar la campaña, que quede todo ok, revisar de que esté todo ok. Después que comience a correr la campaña, las optimizaciones durante la campaña y una vez que cierra la campaña, la última etapa que es el reporte. Que el reporte nos sirve para esto, para alimentar después próximas campañas. Bien, no sé si el público de acá es más cliente. A ver, vamos, ¿cómo lo pongo con signitos? Pongan, porque antes lo dije mal. Quienes quieran o lleven publicidad a clientes pueden poner gestor y quienes son clientes y quieren delegar pueden poner cliente. Ahí, si quieren ir dejando las preguntas en preguntas me alivianan un poco para no verlo acá. Igual creo que hay una sola pregunta, pero si tienen alguna pregunta está bueno que la dejen en la partecita de preguntas. Igual ahí Magali puso una pregunta, así que ahí se la contesto. Pero digo, por si hay más preguntas con respecto a este proceso, si pueden dejarla ahí, porfa. Magali dice, tengo el caso de un cliente que su ex community le hacía pauta desde el administrador de anuncios, pero al cliente no le aparecía ningún resultado, como si no tuviera nada hecho. ¿Por qué puede pasar? Seguramente puede pasar porque no es lo mismo tener acceso al administrador de anuncios que podés tener como en distintas cuentas publicitarias en el administrador de anuncios. Digamos,
En resumen, seguramente tenga las cuentas del cliente en otra cuenta publicitaria a la que el cliente no tiene acceso. Seguramente el cliente le pagaba a esta persona por las campañas, pero no veía nada. O sea, le incluía la inversión, pero no veía nada. Eso es porque están mal hechos los accesos. Eso no tiene que ser así. Las campañas y todo el proceso tiene que ser transparente para el cliente. Como buen gestor, tiene que ser bien transparente el proceso. Meto antes de pasar a la siguiente pregunta. Si alguien quiere aprender a ser un mejor gestor de publicidad, en marzo voy a abrir la próxima edición del programa Ads Manager, que básicamente vamos a tratar todos estos temas en profundidad. Pueden sumarse a la lista de espera desde el link de la bio. Para conocer todos estos procesos, de hacer bien los accesos, de saber qué involucra la campaña de principio a fin y hacerla bien, de saber cuestiones relacionadas con el manejo de clientes. Bien. Lo de María Multiespacio me dice, ¿todo esto Face? No, no es de Face, esto es de... Facebook es la plataforma que engloba a los dos, ahora se llama Meta, pero la verdad la publicidad es para Facebook y para Instagram, o sea, se aplica para las dos plataformas. Lo que estábamos hablando, lo de María Multiespacio, estamos hablando de que involucra una campaña de principio a fin. Etapa comercial, diagnóstico inicial, pre-campaña, campaña y reporte. Básicamente esas eran las 5 partes que después pueden ver la grabación. Gestor, cliente, gestor, bien. Los que son gestores, si les interesa sumarse a la propuesta, pueden ahí sumarse a la lista de espera en el link de la bio. Acá Miquita dice cuánto recomendás invertir por día por objetivo. Bueno, eso no es tan específico de esta clase en particular y depende de un montón de variables. La realidad es que para saber exactamente cuánto vamos a invertir, de donde tenemos que partir es de lo que queremos conseguir. Si no, digamos, si yo quiero conseguir 10 clientes, por ejemplo, yo tengo que saber primero cuánto me sale conseguir un cliente. Entonces, cuando yo sé cuánto me sale conseguir un cliente, el esfuerzo que tengo que hacer para conseguir un cliente, voy a poder proyectar cuánto necesito invertir para conseguir 10 clientes. Hasta no saber eso, podemos invertir lo que sea, que da igual. O sea, quiero decir, sí hay mínimos, que siempre los hablo acá en esta cuenta. En general lo que digo es, traten de por lo menos invertir $3 por día por conjunto de anuncios. Pero si quieren tener una base de los resultados, primero tienen que ver cuánto les sale cada resultado para después proyectar cuánto realmente necesitamos invertir. Va a depender también por objetivos, sí. O sea, no es lo mismo una campaña orientada a venta que una campaña orientada a interacciones. Las interacciones en general es mucho más económica. Pero bueno, eso sería en general. Hola, sí. Bueno, gracias por irse sumando. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta ahí más relacionada a la campaña. Si no tienen más preguntas, les voy repasando mientras tanto a ver si alguien más se anima a dejar alguna pregunta. Lo que hablamos recién brevemente es de qué se trata una campaña publicitaria de principio a fin. Todo este proceso, para que se den una idea, entre la etapa de diagnóstico inicial, mejor dicho, entre la etapa de pre-campaña y campaña, pueden ser entre 12 y 15 horas de gestión de un buen gestor. Si es un mal gestor, no les va a hacer diagnóstico inicial, no les va a hacer ningún documento inicial, va a aplicar la misma estrategia para todos. Bueno, si ustedes quieren como clientes contratar, busquen de que sean buenos gestores, y si quieren ser gestores de publicidad, busquen ser mejores gestores de publicidad, tratando de respetar estos pasos que pueden ser distintos a los míos. Yo les comparto cómo lo trabajo yo, pero no es que tiene que ser exactamente así, pero sí tiene que haber siempre una instancia de conocer a la empresa, una instancia de preparar el terreno y una instancia de la campaña y la instancia de reporte, eso sí o sí. Y lo que dijimos antes, también la etapa comercial, de ver si queremos trabajar juntos con ese cliente o no. Es una relación después de todo. Y también otra cuestión a tener en cuenta es que saber que las campañas si estamos parados desde el lado del cliente, no vamos a conseguir resultados en una primera campaña probablemente, sino que hay que pensarlo más a largo plazo. Hay que tener el chip en la cabeza de pensarlo más a largo plazo, por lo menos 3 meses. Están buenísimos los pasos. Bien. Entonces, si alguien más se anima ahí a dejar preguntas, yo mientras tanto, si no, sigo repitiendo.
Magali dice, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para hacer la etapa de relevamiento? Porque el cliente... Ay, me la corta Facebook. Me corta Instagram, me corta la pregunta. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar aproximadamente para hacer la etapa de relevamiento? Porque el cliente se espanta con los tiempos. Sí, el cliente que se espanta por los tiempos, yo ya lo filtro antes en general. En la etapa comercial ya lo filtro. Si alguien quiere comenzar una campaña ya, bueno, ya no va a ser posible. Porque no va a ser posible. Primero porque normalmente, en particular, yo tengo la agenda bastante cargada, entonces no puedo tomar clientes para allá. Y segundo, porque en general, por más que tuviera el espacio y el tiempo, una campaña planificada con poco tiempo sale mal. O sea, hay muchos puntos que pueden fallar en general. Entonces, así tuviera el tiempo para hacerla de hoy para mañana, es una campaña que no está bien planificada, que no se hace un diagnóstico correcto, que no se prueban los distintos elementos que hay que probar en la campaña. Entonces nunca conviene trabajar con ese tipo de clientes que necesiten para allá. A veces es mejor decir no que tomar, está bueno el filtro, a veces es mejor decir no que tomar clientes que quieren para allá y que después salga todo mal. Son clientes que en general no es que va a ser, por lo general no va a ser la excepción, sino que en general suelen comportarse así, o sea, suelen trabajar las campañas con urgencia siempre, o sea, no planifican correctamente y les trasladan el problema a ustedes. Y después la realidad es que la campaña hay que dejar bien en claro que es mitad responsabilidad del gestor de la publicidad, o bueno, depende del porcentaje, digamos, pero es mucha responsabilidad del cliente de que tenga todo en orden y una parte de la responsabilidad de la campaña es del gestor. Pero es un trabajo en equipo. Entonces, eso lo tiene que tener súper claro el cliente y por eso es que digo que hay que filtrar el tipo de cliente que tenemos. Entonces, tiempo, el relevamiento inicial, yo en general pongo 15 días. O sea, entre que hacemos una reunión inicial de configuraciones y comienzo a configurar y crear este documento, en mi caso en particular son 15 días. Más después un buen tiempo de pre-campaña, entre 7 y 10 días, la campaña que es un mes, el reporte que es una semana después de haber terminado la campaña. Por lo general yo lo manejo así. Entonces, entre una cosa y otra se te van tranquis un mes y medio, o sea, entre la campaña, la pre-campaña y todo. Entonces, por eso digo que no es que va a comenzar ya la campaña. Entonces, respuesta corta, el relevamiento en general 15 días. Para mí menos de eso es muy poco. Bueno, y creo que ahí no dejaron ninguna pregunta más, no sé si la dejaron por acá. Si tienen alguna pregunta más, yo ya voy cerrando. Lo que hablamos para quienes llegaron recién, estuvimos hablando de lo que involucra una campaña publicitaria de principio a fin. Lo resumo por última vez. Etapa comercial, donde vemos si podemos trabajar juntos o no, gestor de publicidad y cliente. La etapa de diagnóstico inicial. La etapa de que diagnóstico inicial es empaparnos de qué se trata la empresa y del lado del cliente también darnos la información necesaria para conocer a la empresa. La etapa de pre-campaña, donde preparamos el terreno para que comience la campaña. La etapa de campaña, que es en sí lo que está corriendo, donde el cliente está gastando dinero, entre comillas. La etapa de reporte es, bueno, qué pasó en esta campaña y qué se puede hacer para siguientes campañas. Y ya no viendo ninguna pregunta más, creo que no me dejaron ninguna pregunta más. A mí lo que me detenía es la gestión de expectativas del cliente. Bien, todo eso de gestión de expectativas lo vemos en el programa Ads Manager. Inclusive hay una clase especial que está con, no sé si se sumó Mavi Carrasco, que es una PM que está muy buena esa clase. Si lo hablamos, es algo que hablamos en todas las clases, son clases en vivo. Más que clases son experiencias en vivo. Y hablamos mucho del tema de las expectativas. Así que está súper interesante. Quien quiera ser mejor gestor de publicidad, porque hoy está llevando publicidad y sabe que todos estos pasos no los está haciendo correctamente y los quiera mejorar, el programa es el lugar ideal. Quien sea community manager, asistente virtual, diseñador web, hay también varios alumnos que eran de estudiantes de ciencias de la comunicación o recibidos de ciencias de la comunicación
y quieran especializarse en una profesión que tiene alta demanda, yo tengo muchísimas consultas todos los días por servicios, filtro mucho, pero a quienes les interese ese también pueden sumarse a la lista de espera, porque van a recibir antes que nadie la información del programa y también una invitación a un training que voy a hacer en marzo, los primeros días de marzo. Hola Marcos. Así que bueno, qué bueno Mali, me alegro que te sirva. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a quienes se sumaron por estar en esta mini clase. La semana que viene a la misma hora, a las 11 también vamos a tener otra clase que el tema ahí lo develaré la semana que viene. Así que buenísimo, gracias por sumarse. Inviten a más personas después a sumarse a este vivo para que seamos más y sea más interesante las preguntas también. O sea, estaban muy buenas las preguntas que hicieron, pero por ahí podemos incorporar más todavía. Y uno se nutre de las preguntas del otro también. Así que gracias por acompañarme y nos vemos el viernes próximo. Adiós.